Bueno, aquí estamos en una nueva edición de Made in Paraguay y bueno, con un tema que es actual, extremadamente actual, el tema de la violencia contra las mujeres. Estamos en puertas del 25N. Nosotros incluso hemos hablado con el equipo de Made in Paraguay de lo que significa toda esta violencia estructural y esta pandemia de la violencia, porque existen varias pandemias en simultáneo, no solamente la del COVID, sino la pandemia de la violencia contra las mujeres, que además han aumentado en esta época. Así que estoy aquí con dos referentes. Ellas son Irene Rotela. Ella es una mujer trans, feminista, defensora de los derechos humanos, fundadora de Casa Diversa. ¿Cómo estás, Irene? Bueno, bien, estamos acá, así que las órdenes. Muchas gracias por participar con nosotros. Michi Moraga, feminista, abogada, activista del consultorio jurídico feminista. Bueno, también es una de las voceras este año de el 25N. ¿Cómo estás, Michi? Hola Leo, hola Irene, un gustazo estar con ustedes, un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, decía que vamos a hablar de tema de actualidad y quiero meterme muy rápidamente, Irene, al caso de Gaby, y después nosotros incluso vamos a estar viendo imágenes de aquel video que se hizo viral y que por unos días, por suerte, fue como se dice trending topic, que quiere decir que hay gente que le estuvo prestando atención al caso y otras personas que por ahí no saben. Esto ocurrió hace un poco más de una semana. Estamos hablando de Gaby Cabrera, una mujer trans de 23 años. ¿Nos puedes recordar, por favor, Irene, qué es lo que pasó y cómo está el caso? Bueno, el día jueves pasado a Gaby le encontraron sin vida en el arroyo de San Lorenzo. Nosotros nos enteramos a las 10 de la mañana con su familia. eh, con la familia se fue llegando la policía, le avisaron y a mí me avisó la familia. Gaby era una persona que en marzo de este año había sufrido también abuso, fue torturada, maniatada y arrojada en el mismo lugar donde hoy, o sea, le encontraron muerta, ¿verdad? Eh, Sinceramente, no sabemos qué pasó. Cuando nosotros llegamos ya estaba toda ahí la policía, la fiscalía, y nos dijeron que fue un suicidio. Aparentemente al principio iban a cerrar y nosotros dijimos que nos llamaba muchísimo la atención todo lo que nosotros veíamos. Aparte no entendemos también, ¿verdad?, cómo se manejan y cómo la justicia nunca hubo para nosotras. Siempre tenemos esa duda con todo lo que hacen. Posterior a eso, a lo que ya habíamos difundido y habíamos manifestado que no creíamos que Gaby se suicidó y que queríamos una investigación exhaustiva, aparecen unos videos que se contactan conmigo las personas que estuvieron días antes, o sea, el sábado 6 de noviembre, estuvieron en un lugar donde se consume como una disco que está en San Lorenzo, y en ese lugar Gaby había sufrido violencia, una violencia brutal. Ese es el video Nosotros, perdón, ese es el video que se hizo viral, digamos, que vos posteaste, donde a las afueras, ¿no? La calle se ve cuando le están jugando a Gaby, ¿no? Hay varios hombres ahí, todos borrachos. sí, la verdad que según la información que a mí me llegó, eran más de 10 personas que la habían golpeado por más de 20 minutos a Gaby. El video es lo último que se grabó, es lo último lo que ella sufrió, ¿verdad? Y bueno, en ese momento yo publico el video, ¿verdad? Porque yo me quedé con la duda del suicidio y entonces yo empecé a publicar y solicitar que se investigue, ¿verdad? Porque evidentemente, bueno, y lo reitero, aunque a mí me digan en la autopsia y que me digan que ella se suicidó, claramente lo que pasó el sábado es un detonante, como dicen ellos, para que esto pueda pasar. Entonces, de verdad se tiene que investigar y no pueden dejar de balde lo que Gaby sufrió durante todo el año y, ¿por qué no?, durante todo el largo de su vida, ¿verdad? O sea, el corto tiempo, pero de largo sufrimiento. A ver, para darle un orden, don Michael, nuestra audiencia entienda, a ella se le encuentra muerta el 11 en un lugar en San Lorenzo. Eh,
que también había sido en ese mismo lugar, ya ella tuvo un episodio de violencia en el mes de marzo anterior, digamos, ¿no? Entonces hay como una especie de rara casualidad y vos después publicás el video de lo que ocurrió el 6 de noviembre. Entonces es muy difícil creer, Michi, la teoría del suicidio, y si fuera así, igual hay autores morales, porque vos no llegás digamos, a tomar una decisión tan fuerte porque se te ocurrió nomás y te levantaste a la mañana, digamos, con estos antecedentes, si es que fuera suicidio, aunque esa teoría parece que se puede desarmar muy fácilmente. Sí, yo creo que acá hay que ver varias cuestiones. Una es que, y yo lo hablaba esto con Irene ayer, hablábamos en privado, Ajá. hay un protocolo de investigación de muerte violenta de mujeres, que es un protocolo que es latinoamericano, que es un protocolo modelo que en Paraguay se aplica, que dice que cuando vos tenés una muerte violenta de una mujer, primero hay que descartar feminicidio, digamos, no hay que asumir un suicidio de entrada, hay que descartar un feminicidio. Entonces, en este caso, ese es el protocolo que se tiene que activar, digamos, de investigación forense, o sea, hay que hacer una autopsia buscando erradicar, digamos, o eliminar la teoría del suicidio. Hay que hacer toda una investigación de la escena del crimen con esa perspectiva. O sea, hay que hacer una investigación exhaustiva, no hay que partir de la base de que es un suicidio, hay que partir de la base de que no es un suicidio, de que es un hecho punible, y a partir de ahí ver si se llega eventualmente a otra conclusión, digamos. Y la otra cosa que nosotros hablamos y lo recordamos en estos días, o sea, hay con Gaby son por lo menos 63 mujeres trans que fueron asesinadas en democracia. Hay un informe que en su momento realizamos con Panambí, eso llevó a una audiencia temática del Estado paraguayo en el año 2015, donde estuvimos Irene y yo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado paraguayo tuvo que dar explicaciones por que en la mayoría de los casos ni siquiera se abren las carpetas fiscales. O sea, en el caso de Gaby ya tenemos un avance y creo que esto es fruto de la presión que hicimos en conjunto, digamos, desde las organizaciones trans, las organizaciones feministas y en general mucha gente que también cuando vio el video que se viralizó se dio cuenta que estábamos hablando de algo muy grave y muy violento. Por lo menos abrió una carpeta fiscal. En la gran mayoría de los casos que hay documentados, ni siquiera hay una carpeta fiscal abierta. O sea, es como que esas muertes no existieran. Entonces, en este caso ya hemos dado un paso, digamos, que hay una investigación fiscal. Lo que ahora queremos sostener es que esa investigación no vaya demasiado rápidamente a la idea de un suicidio y sin hacer los pasos previos de la investigación exhaustiva, ¿verdad? Bueno, pero Y ya yo se le decía tiró, más a Irene, si ya se tiró. estuviéramos hablando de una mujer cis encontrada en esa característica, la fiscalía estaría de entrada investigando feminicidio. Para mí eso es clarísimo. Por Entonces yo eso. siento que hay como una presión que necesitamos hacer porque yo o sea, tengo como temor que fundado, digamos, de que al ser una mujer trans, entonces no le den el mismo tratamiento que debería tener. Por eso no, a eso quería llegar, justamente que ya se tiró el tema del suicidio, entonces ya no se actuó como el protocolo que vos acabas de explicar. Por la presión, se habla de una autopsia que va a estar aquí algunas semanas y vamos a tener una información más científica ya de SUPE, ¿no? Quiero volver, Irene, con el episodio de marzo. Me quedé pensando en eso. ¿Qué es lo que te había contado Gaby de aquel episodio? Porque ya ella me decís que le maniataron, que le pegaron en el mismo lugar donde termina muerta, digamos. O sea, no podemos no recordar ese hecho. ¿Qué había pasado? Bueno, nosotros nos enteramos cuando esto también se había publicado en una página. Yo la conozco a Gaby desde muy chica, desde los 15 años. Hemos compartido calle, o sea, yo la conozco a ella. Bueno, en ese entonces nosotras le trajimos a Casa Diversa. Ella empezó a hacer un tratamiento con apoyo con psicólogas y bueno, al principio, en ese momento, ella nos contó de que como ella es trabajadora sexual, ella se encontraba haciendo trabajo sexual y que unos hombres habían solicitado su servicio y después la habían golpeado. Ella no recuerda, ella solo recuerda esto, que la golpearon y ella o sea, despierta en el arroyo ya maniatada y amordazada, con dolores de cuerpo, ¿verdad? Es lo que ella manifestó en su momento.
Luego le encuentra unas vecinas al lado y obviamente ahí dan aviso a la policía, ella es llevada al hospital y eso es lo que ella había comentado. Ella estaba en tratamiento, estaba con apoyo psicológico, con apoyo acá de sus compañeras también. Y bueno, hace un mes que ella había volvido a su casa, en la casa de su familia, y también ejercía siempre el trabajo sexual. Eso es lo que ella había comentado a nosotras. Michi, dijiste algo recién ahí y tiene que ver con esto de olvidadas hasta en la muerte, suelen decir ustedes, ¿verdad? Y eso es gravísimo porque no solamente vemos toda esta violencia, sino que ni siquiera hay un respeto por seguir un caso y llegar a los culpables. Y eso hace que haya una impunidad tremenda. Entonces uno dice, si acá nadie va a investigar. Sí, vos sabes que de hecho, y esto es una anécdota que siempre contamos con Irene también, cuando empezamos esa investigación para tener esa lista inicial, que en su momento eran cerca de 40 en el 2013 cuando se publicó el informe y que después se fue actualizando año a año y que ahora tenemos en 63. Nosotros, o sea, la metodología era, hicimos un recuento periodístico desde la caída de la dictadura hasta el año 2013 y hicimos entrevistas con muchas sobrevivientes que habían sido testigos de los hechos. Entonces, con eso hicimos como una metodología para confirmar la lista o descartar casos, lo que sea. Y en una de las entrevistas, una de las entrevistadas, que fue una persona que había visto, ella ya ahora ya falleció también por, digamos, por todo lo que tiene que ver con la vida precarizada de las mujeres trans, ella nos dijo, lo que pasa es que nosotras no importamos ni siquiera muertas. Entonces nosotros nos quedamos muchísimo con esa frase, ella era Bianca, no sé si te acordás, Irene era Bianca, que ella falleció después, era una persona divina además, y entonces nos dijo, claro, es que están olvidadas hasta en la muerte, o sea, ni muertas importan sus vidas, digamos. Entonces, por eso ese informe finalmente se terminó llamando Olvidadas hasta en la muerte, y nos parece que demasiado bien resume todo eso, porque la esperanza, recordemos, la esperanza de vida de las personas trans en Latinoamérica y en Paraguay es de 35 años, es la mitad del resto de la población y tiene que ver con ese continuum de discriminación, de expulsión de las familias, de falta de acceso a todos los derechos por la cuestión del reconocimiento de la identidad, y cuando fallecen es como que sus vidas importaran menos que el resto de las vidas. Entonces, por eso nos parece que es demasiado importante caso a caso ir empujando para que haya justicia y para que realmente se investiguen y que Gaby tenga la justicia que como toda persona, como toda ciudadana paraguaya se merece. Ese dato que tirás también a mí me provocó un tweet, digamos, ¿no? Yo puse eso en un tweet con un enlace a una nota que hicimos en Made in Paraguay en la web, y puse que era 40 años la esperanza de vida, o me hablas ya de 35, ¿verdad? Estamos hablando de, Sí. eh, no sé, en nuestra historia, digamos, estamos 200 años atrás, 300 años atrás, era la esperanza de vida de la humanidad. Hoy se llega a 70, 75, 80, depende del país, ¿no? Pero para las chicas trans, Irene, esta esperanza de vida no hay, y empieza muy temprano el sufrimiento, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con tu identidad y cuando ya empiezan a ser adolescentes, se sienten mujeres, empiezan generalmente los problemas en la casa, en la familia y gran parte siendo expulsadas. Claro, la- eh, no puedo dejar de no emocionarme cuando le escucho hablar, ¿verdad? Porque de verdad, solo uno la que, cuando uno siente, cuando uno es trans, y no es por victimizar, como siempre dice, pero somos víctimas de este sistema y justamente la cultura, la educación, el machismo en la que vivimos realmente hace que nuestras vidas estén totalmente en situación de peligro, ¿verdad? Nos consideran peligrosas, pero nosotras estamos en peligro. Y eso es cuando vos creces, cuando no te comprenden dentro de tu familia, cuando te obligan a hacer algo que no sos y que te imponen y que te imponen la iglesia, te imponen la educación, te impone la sociedad, la familia. Y bueno, vos creces en ese mundo y no sabes si salir a decir soy o te callás, ¿verdad? Y eso, si te callás, sufrís también. Y hoy no se habla justamente de los suicidios que hay y que también tienen mucho que ver. Y nosotros sufrimos desde siendo criaturas, desde siendo niños, siendo adolescentes, siendo jóvenes, siendo personas quizás mayores, porque la vejez no conocemos. Las que hoy llegan en la vejez son contadas con los dedos y a mí eso
me entristece muchísimo. Es como que nosotros le tenemos a una Liz Paola, a una Jorgelina que llegaron a superar 60 años y son unas reliquias para nosotros. Es como que queremos llegar, ¿qué hicieron? ¿Cómo hicieron para sobrevivir? Y bueno, tuvieron que pasar muchísimas cosas. Y lo que Gaby con 23 años le tocó vivir una vida muy difícil, con una sociedad que no te comprende, que te excluye, que te violenta, con un Estado que no te protege, que no te hace acceder a tus derechos básicos para que vos te desarrolles como ser humano. Eso es lo que es triste y es lamentable. Y tenemos que cambiar. Yo creo que hoy escuchaba todo eso y me llamó, claramente que me llamó la atención, como decía Michi, asesinatos de otras personas no tuvieron tanto impacto como lo de Gaby, pero yo no quiero que se quede en ese impacto. Yo busco que esto nunca más pase. Nosotros buscamos que esto ya no siga pasando. No puede haber otra Gaby. Y para eso tenemos responsabilidad como Estado, como sociedad, como toda persona tenemos responsabilidad y tenemos que cambiar esto. Hay una cuestión también, Irene, que tiene que, cuando hablas de la sociedad, digamos, ¿no? De esta sociedad patriarcal, machista, de siglos. Y entonces se hace un correlato, digamos, una narrativa de que la mujer trans termina siendo una trabajadora sexual casi por una decisión propia nomás, ¿no? Entonces hay que entender todo lo que está pasando, ¿verdad? Como te decía, son expulsadas de las casas, rechazadas en sus familias, no sé, tal vez 13, 14, 15 años, no tienen trabajo, nadie les acepta. Nacieron como hombres, se sienten mujer, se visten como mujer y empieza el problema, digamos, cómo va a conseguir trabajo, dónde va a estudiar, qué tiene que hacer. Y casi queda como única, no sé si única, pero prácticamente opción, el trabajo sexual, digamos, ¿verdad? Y ahí empieza todo de nuevo esta violencia ya radical, por decir de alguna manera. Entonces, quería nomás poner eso en contexto, no es una decisión porque quiere nomás ser trabajadora sexual, digamos, no es que se despertó y dijo, no, tengo 100 opciones en mi vida, como puede tener una mujer, o 1000, y elige esto, no es que elige. No, la verdad que no, y es lo que siempre venimos diciendo. Claramente que a nuestra adolescencia, cuando empezamos a, a mostrar nuestra identidad, la cual es verdadera, y expresamos esa identidad, empieza todo una pérdida de privilegios, ¿verdad? Y una mayor violencia. Y claramente hoy nuestra mayor parte donde nosotras hacemos el cambio es a los 13, 14 años. ¿Y dónde nos vamos? Salimos de la escuela, nos expulsan de la escuela, corremos de las escuelas, no podemos prepararnos para poder competir en otro tipo de trabajo si no tenemos educación, si no tenemos formación y no tenemos capacitación. No nos quieren contratar ni para el servicio doméstico. Nos ofrecen el curso de peluquería, decoración o costura, pero no nos dan trabajo porque dicen un ejemplo, dicen que por ejemplo para la peluquería los hombres gay son mucho más buenos, pero las travestis no. Y eso es porque es porque vuelve a haber esta violencia como mujeres trans, porque las mujeres es menor que los varones. Esa es la realidad, eso es lo que te quieren decir. Y claramente hay que atender esto que estamos diciendo y que yo lo sostengo y lo voy a seguir sosteniendo. Nadie es travesti a los 30 años. Somos travesti o somos trans desde que nacemos. Esa es nuestra identidad. Nuestros padres nos hacen vivir como varones, como hombres, y nosotras decidimos ser lo que queremos ser porque esa es nuestra identidad. Y bueno, a la larga de nuestra historia nos hacen este tipo de exclusiones, nos dejan en el abandono total y hacen que única opción hoy, el 98%, para no decir el 100% de las personas trans en Paraguay han ejercido y siguen ejerciendo el trabajo sexual. Esa es la realidad. Sí, clarísimo, por eso te hice la pregunta y te agradezco tu reflexión. Michi, brevemente antes de la pausa, creo que hay un solo caso que se llevó a juicio ganado, digamos, relacionado a una muerte de una mujer trans. Sí, fue el caso de Romina Vargas, que fue un caso que también hay que decir que si no hubiera sido por el sostén
de las organizaciones trans, sobre todo, y con el apoyo de otras organizaciones de derechos humanos, no hubiera ocurrido, digamos. Y creo que también ocurrió porque fue un caso de demasiada, o sea, donde fue como demasiado explícito todo. O sea, esta persona cuando le detuvieron dijo que él le mató porque él creía que las personas trans no deberían existir. Fue muy explícito todo, digamos, y quedó como muy, además de que estuvo muy bien probado el hecho, etcétera. Yo sí lamento que no o sea, el hecho de la motivación de odio por su identidad de género no estuvo en la sentencia. Yo espero que en los siguientes casos que lleguen a esa instancia, sí los tribunales se animen de alguna manera a fundamentar, digamos, ese odio que en este caso fue demasiado explícito. Eso es lo único que yo, digamos, como abogada le reclamaría al tribunal, y creo que estamos también de acuerdo con las organizaciones en eso, que debería haber quedado, porque finalmente las sentencias son una forma de mensaje para la sociedad. Entonces, insistimos mucho en esto porque para las mujeres trans, para las mujeres cis, para las víctimas de violencia, el reconocimiento de ese tipo de cuestiones es algo que construye también a la sociedad de alguna manera. Entonces, yo eso es lo único que de alguna manera reclamaría. Y solo dos cositas cortitas sobre qué podemos hacer para prevenir. O sea, cuando Irene decía, ¿qué hacemos para que no haya otra Gaby? Digamos, y que creo que esa es la clave de todo esto. En primer lugar, creo que es importante que Paraguay avance en una ley de identidad de género, que de alguna manera es un poco la llave que lleva a muchos otros derechos. Y por otro lado, algo que es más, digamos, porque el proyecto de ley de identidad de género todavía se tiene que construir y creo que hay maneras de hacerlo, pero por otro lado, hay en el Parlamento, en el Senado, un proyecto de ley contra toda forma de discriminación. O sea, Paraguay es el único país de la región que no tiene una ley contra la discriminación, que no tiene un mecanismo de denuncia, que estos casos que no terminan en muerte no tienen mecanismos de denuncia en general, no digamos solamente con temas de orientación sexual e identidad de género, en general. Entonces creo que eso es lo que hoy Paraguay puede hacer para avanzar un poco en prevenir que haya otras Gabis. Hay una segunda parte del programa, así que quédense atentos, atentas todas, que ya volvemos después de la pausa. Bueno, seguimos la segunda parte del programa y siempre agradeciéndole a las invitadas. Decíamos, estamos, Michi, en puerta del 25N, ¿no? Y esta es una pandemia, la violencia contra las mujeres, y en la pandemia se hizo todavía más poderoso, negativamente hablando, digamos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué han aumentado los casos de violencia? ¿Por qué han aumentado los feminicidios? La pandemia creo que agravó prácticamente todo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotras percibimos a través de también los datos estadísticos es que no sé si hubo un aumento de la violencia, pero sí hubo un aumento de alguna manera la concentración de las posibilidades de la violencia, digamos. O sea, en el caso de la violencia que se da en el ámbito familiar, el hecho de estar en cuarentena, encerradas con sus agresores, sin poder salir, sin tener otras alternativas o hacer su vida cotidiana, para muchas mujeres fue absolutamente terrible. Y también acá comentar que, por ejemplo, para las personas LGTB, tener que estar encerradas, entre comillas, con sus familias de origen, también en muchos casos supuso mucha violencia. Y eso creo que es importante ver, que hay como una matriz de violencia común que se da que en contextos de, entre comillas, encierro, se da de manera más fuerte. Y además eso agravó también las posibilidades de acceso a la justicia. O sea, en muchos casos nosotros recibimos muchísimas denuncias de mujeres que iban a los juzgados y le decían, no, pero yo no le puedo dar una exclusión del hogar porque ¿a dónde se va a ir porque estamos en cuarentena? O vení otro día porque, bueno, por COVID ahora no te podemos atender. Y ese tipo de cosas vinculadas, o sea, la medida sanitaria como excusa para no atender en tiempo y forma a las mujeres, creo que hasta ahora de alguna manera está ahí, digamos. Y eso en realidad tiene que ver con la actitud de quienes operan en la justicia. Siempre que nos preguntan, bueno, ¿qué falta? ¿Qué ley? ¿Qué protocolo? ¿Qué normativa? Nosotros lo que decimos es, el problema es de actitud. O sea, quienes operan en el sistema de justicia tienen una actitud por la cual, teniendo todas las herramientas legales, no lo hacen porque consideran que no es grave, de alguna manera. Entonces, eso continúa y en la pandemia se agravó, digamos. Irene, hablando de también lo que pasó en la pandemia, bueno, vos fundaste Casa Diverso, un lugar hermoso para acoger, digamos, a chicas trans. ¿Cómo vivieron la época de la pandemia? Porque ese dato que da Miche es cierto, ¿no? Muchos otra vez tenían que quedar en su casa encerradas, no podían salir, ¿verdad? Y en otro lugar donde no querían estar. Claro, nosotras durante toda la pandemia
no hemos recibido ningún apoyo del Estado. Todas nos inscribimos, por ejemplo, en el tema de los subsidios, perdón, y la verdad que ninguna de nosotros habíamos recibido ninguna ayuda de ninguno de los beneficios que dio supuestamente el Estado. Eso hizo que nosotros tengamos que vivir de la solidaridad, por ejemplo, porque también claramente nosotros tuvimos que vivir encerradas. Por supuesto, dimos muchísima alimentación a las compañeras, porque esto también se agravó, porque sabes que aunque haya habido esta pandemia, las chicas igual estaban en trabajo sexual, e igual ellas hacían trabajo sexual, e igual se creció esta violencia. Un claro ejemplo fue el caso de Ciudad del Este, donde los militares torturaron a 2 compañeras trans, a 3 mejor dicho, y es más, las imputaron encima por supuestamente violar el tema de la cuarentena. Esto fue terrible y en Casa Diversa lo hemos vivido, vuelvo a decir, de manera, nos hemos ayudado entre nosotras y con la solidaridad de muchísimas otras personas. No podemos decir que no hemos recibido, porque sí lo hemos recibido, y si hoy estamos resistiendo y seguimos acá es porque esa gente nos ha apoyado. Michi, tenemos que hablar de las niñas embarazadas también, porque son producto de un abuso y también de la violencia, y con datos muy duros. Paraguay tiene unas cifras enormemente, no sé, terribles, ¿no? Porque estamos hablando de niñitas de 10, 12 años. ¿Puedes ampliar esto, por favor? Sí, nosotros tenemos, o sea, en Paraguay tenemos un promedio de 2 partos de niñas de entre 10 y 14 años por día. Y Dos eso por día, básicamente, dos dos por día, por sí, día, dos por dos día. por día. Y en algunos casos, o sea, porque hay todo un correlato, digamos, porque ese tipo de situaciones que son todas víctimas de abuso, digamos, porque hay que decir que la edad de consentimiento legal en Paraguay es 14 años, o sea, si por debajo de 14 años siempre es un abuso, no importa las circunstancias, digamos. Entonces, esas niñas normalmente terminan siendo, durante el resto de su adolescencia, otra vez vuelven a ser madres. Entonces vos tenés adolescentes de 16 o 17 años que van por más de un embarazo, si es que no hay digamos, una atención integral, que suele ser el caso. O sea, vos ahí tenés situaciones súper complejas, y está muy normalizado todavía, si bien yo creo que avanzamos un poco, todavía está normalizado, es la cuestión de digamos, las familias que entregan a sus hijas, niñas o adolescentes a adultos como, entre comillas, pareja, y digo entre comillas porque en realidad eso no debería ocurrir, digamos, pero en muchos casos todavía ocurre, está como muy normalizado, ese oña acompañaje, ¿verdad? Dice la gente. Entonces, eso está muy normalizado, eso ocurre, en muchos casos no llegan a ser, digamos, no se llegan a hacer denuncias, y tenemos 2 partos por día. Y ahí tenemos toda una serie de situaciones. Tenemos toda la cuestión de la prevención de la violencia, y recordemos que ahí la prevención de la violencia, el camino es la educación de la sexualidad, algo que otra vez desde el Estado no se quiere encarar, que no se quiere, que el Ministerio de Educación viene negando sistemáticamente hace a esta altura ya por lo menos una década a tener una política de educación de la sexualidad. Entonces vos tenés, por ejemplo, cuestiones muy puntuales desde el Ministerio de Salud, que hace lo que puede, y desde otras secretarías, la Secretaría de la Niñez, pero mientras no esté en el plan educativo, no vamos a poder prevenir esto. ¿Y en qué sentido se previene? Es que una niña que termina embarazada de un abuso, nunca ese es el primer abuso. El abuso es un proceso, y ese proceso inicia con cosas mucho más sutiles, que si las niñas y adolescentes tuvieran herramientas para poder identificar y poder hablarlo, sobre todo, poder ir a algún adulto o adulta responsable, a los colegios, a las escuelas, a decir, esto me está pasando, podríamos estar previniendo un montón de situaciones. Pero mientras seguimos con que somos pro vida y pro familia, con que somos doble moral, con que no queremos discutir ciertos temas, las niñas siguen siendo víctimas de abuso. Y ni hablemos de los niños que al no embarazarse, no hay, digamos, datos fidedignos, digamos, sobre estos casos. O sea, tenemos 2 partos de niñas, esos son los casos que sabemos. Se calcula que hay por lo menos 6 o 7 casos por día, si tomamos las cifras de las denuncias en el Ministerio Público, pero los casos de abuso de niños son casos que están, de niños varones, digamos, están mucho más invisibilizados porque no se embarazan, porque les cuesta mucho más hablar, porque también esta construcción machista de la sociedad
hace que los varones no puedan hablar de ciertas cosas tampoco. Entonces, o sea, ahí hay una cuestión que todavía no estamos pudiendo dimensionar, justamente porque en el caso de las niñas el embarazo suele ser un diferencial que es como objetivo, claro, indiscutible, pero en el caso de los niños eso no existe. Entonces ahí tenemos muchísimos varones rotos, digamos, por el abuso y que ni siquiera están pudiendo hacer denuncias. Es muy difícil, o sea, yo tengo 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos, ¿no? Y los más chiquitos están ahí entre 12 y 11 años y es muy difícil como papá no pensar qué le puede pasar a tu hija o tu hijo, ¿no? Y cómo es posible que con una corta edad de 11 años, obviamente que no es consentido, como vos decís, un proceso de abuso y bueno, terminó en un embarazo y eh, ¿cómo es posible que no se aborde este tema realmente como corresponde? Que seamos tan, no sé qué palabra usa, hipócritas, ¿no? De mezclar cuestiones religiosas o ideológicas o políticas para tapar este sufrimiento que es enorme y que las estadísticas ya son grandes y pueden ser mucho más, porque como vos decías, los niños no cuentan. Y ahí puedo pasar a Irene, ¿no? A Irene, porque el caso de son niños, ¿no? O que se sienten, por supuesto, como identidad mujeres, pero habrás escuchado esto, también de violaciones y también de abusos. Por supuesto, nosotros hace poco estábamos relevando una información en el caso de las personas trans, a qué edad iniciaron, por ejemplo, no iniciaron, a qué edad sufrieron algún abuso, ¿verdad? Pero hay que entender que la población trans, por ejemplo, no dimensiona como un abuso, y es abuso, o sea, claramente es abuso. Y si vos, que son cifras escalofriantes para nosotros, ¿verdad? Te hablan que fueron de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, y quienes fueron cercanos, amigos, familiares de esas mismas personas, ¿verdad? Entonces esto se repite y claramente ahí, como decía Michi, nosotras cuando nos expulsan, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a la calle. Con 13, 14 años en la calle, a nadie le importa si somos menores, si somos adolescentes, si tenemos que estar protegidos o no, y quienes nos consumen son nuestros abusadores, y eso es lo que es llamativo también. Por eso hoy siempre decimos, y nosotras desde Casa Diversa empujamos y queremos visibilizar que la niñez y la adolescencia trans existe y que tiene que ser atendida, que tiene que ser observada, que no pueden seguir negando que eso es una realidad, porque mientras sigan tapándose los ojos, no van a seguir pasando los abusos y vamos a seguir muriendo a los 35, 40 años. Irene, también hay una discusión, ya chupé, de por qué cuando hablamos de violencia a la mujer tiene que estar las mujeres trans. O sea, hay que entender lo que es una identidad autopercibida, digamos, ¿no? Porque también hay mujeres, no sé si llamarle mujeres machistas, ¿verdad? Pero que dicen, no, ¿por qué tiene que ella marchar con nosotras, digamos? Claro, yo creo que eso es parte también de nuestra cultura, ¿verdad? Claramente ese espacio es nuestro, todo lo que tenga que ver acorde a nuestra identidad, porque nosotros tenemos una identidad femenina, somos mujeres, porque para mí ser mujer no es solamente nuestros órganos genitales, sino pasa por otras cosas ser mujeres, así como ser hombres también, ¿verdad? Entonces realmente ese es nuestro espacio, vamos a seguir estando ahí. Las políticas públicas que sean dirigidas para mujeres también nos tienen que abordar a nosotras y tiene que ser claramente, tenemos que ocupar y tenemos que ser atendidas como mujeres trans. Michi, ya que estaba hablando de esta violencia general, digamos, no podemos hoy día, más que nada, en estas últimas semanas, pensar en los desalojos que hay en comunidades campesinas e indígenas, donde de nuevo son mujeres las que tienen que llevar la carga mayor, digamos, ¿no? De ser madres o hermanitas chicas que tienen que hacerse cargo de otros hermanitos más chiquitos o bebés. O sea, todo lo que está pasando, toda esa carga recae también no es que también, recae mayormente en la mujer cuando ocurren estos desalojos. Sí, o sea, recordemos que muchas mujeres son como el sostén comunitario, digamos, y de alguna manera organizan la comunidad y como que cuidan la vida comunitaria, que eso es súper interesante en muchas comunidades que muchas veces en la ciudad no tenemos de alguna manera, ¿verdad? Entonces, y también hay una hazaña particular a veces en los desalojos con las mujeres, con los niños y las niñas, en la destrucción, por ejemplo, de todas las pertenencias de las comunidades. O sea, hay un ensañamiento en particular que, digamos,
no solamente cumple el objetivo de desplazar a las personas, sino también un objetivo de disciplinamiento y de envío de un mensaje también a otras comunidades. O sea, no es casual que vos veas fotos de mujeres y niños y niñas llorando, asustados, asustadas. No es casualidad que rompan todo lo que hay en la comunidad de manera innecesaria, que haya una violencia desproporcionada. Y en esos contextos también hay muchas veces muchos abusos vinculados, o sea, abusos a las mujeres también, ¿verdad? O sea, no se les o sea, hay que, en ese tipo de procedimientos hay un protocolo sobre cómo hay que tratar a las mujeres, eso por supuesto no se cumple, cómo hay que tratar a los niños y a las niñas, eso tampoco por supuesto se cumple. O sea, hay una violencia desproporcionada del Estado que tiene ese objetivo también de alguna manera ubicar a las mujeres en su rol y en su posición y que no tendrían que estar luchando, por ejemplo, por la tierra. Entonces, hay un rol ahí de disciplinamiento violento y que obviamente es una forma de violencia de género. Nos estamos yendo. Yo le agradezco mucho el tiempo, Irene. Hablando de identidad, también se sigue buscando de que aparezca la cédula de identidad con el nombre que ustedes quieren, no con el nombre de un varón o una foto de un varón, sino como ustedes se sienten, como debe ser. Claramente, sí. Está el caso de Mariana y el caso mío está en la Corte Suprema de Justicia y hemos presentado otros 8 casos más que estamos solicitando los cambios de nombre y bueno, queremos que eso se pueda tratar y que podamos lograr tener esos cambios de nombre, que es un legítimo derecho que nos establece la Constitución y nuestras leyes también. Así es que ese mensaje también respeta nuestra identidad, queremos nuestros nombres reales. Muchísimas gracias, Irene, por participar con nosotros. Michi, tirame un último mensaje ya que viene el 25N. Vamos a invitar a las mujeres, a los varones, a los que quieran participar. Bueno, el 25N marchamos desde la Plaza Uruguaya a las 5 de la tarde es la convocatoria, a las 7 va a salir la marcha y va a llegar hasta la Plaza de la Democracia como otros años. Ahí vamos a tener la lectura del manifiesto, muchas artistas se están sumando también, entonces, y además quisimos mucho volver a las calles, o sea, nos pareció que era ya el momento de volver a las calles, obviamente vamos a cuidar todos los protocolos sanitarios, vamos a cuidar el distanciamiento. Somos también somos muy pro vacunas también, entonces queremos que la gente, las mujeres se vacunen, que participen, que ejerzan sus derechos también, porque vacunarse es una forma de ejercer derechos también. Pero estamos muy contentas de poder volver a las calles, tenemos mucho que protestar como todos los años, también tenemos cosas que festejar. Para nosotros el caso de Alexa es algo que vale la pena, que es como el festejo que tenemos que hacer este año, que no siempre tenemos cosas que celebrar las mujeres, digamos, en el ámbito de la justicia. Ese para nosotros es un caso, y además un caso que nos mostró, además del concreto del caso en sí, nos mostró que literalmente juntas podemos ser una montaña, digamos. Entonces para nosotras eso es también importante este 25N. Tenés razón, nos habíamos pasado el caso Alexa, aunque lo tratamos aquí en el programa, pero bueno, son como las dos caras de la moneda, ¿no? Lo de Alexa para festejar, para, digamos, pensar en que puede haber un futuro. Bueno, y el caso de Gaby, justamente lo contrario, ¿no? En el sentido de la violencia extrema hasta la muerte, digamos, ¿no? Entonces, son como los dos polos también que es importante recordar y pedir justicia para Gaby, para su familia. Muchísimas gracias, Irene. Muchísimas gracias, Michi, por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos después de la pausa.